En la tierra de nadie habitan preguntas, originalidad, copia, aprendizaje. Preguntas. Te doy la bienvenida nuevamente a tu podcast creativo favorito, Tierra de Nadie. Hoy en el episodio 26 te doy la cordial bienvenida si es que es primera vez que estás escuchando esto. Mi nombre es Aníbal Nadie. Soy diseñador, docente y actualmente también podcaster. Me dedico a hablar sobre pensamiento y creatividad en este espacio de experimentación al cual le podría llamar como mi podcast. La verdad es que comenzar a hacer esto, casi 2 años haciendo esta cuestión. A ver, esto comenzó en marzo, esto comenzó en enero de 2022, septiembre de 2023. Claro, voy a cumplir ya 2 años haciendo esta wea, chucha. ¿Qué ha pasado el tiempo? Bueno, la verdad es que después de esa pequeña divagación me doy cuenta de que llevo bastante tiempo haciendo esto y ha sido una de las cosas en las cuales más he persistido. Y eso pasa porque soy una persona súper inquieta. La verdad es que me gusta experimentar con pintura, con fotografía, con escritura. Y este último formato donde hablo y registro esas conversaciones que solía tener frente al espejo o en mi intimidad, la verdad es que ha resultado ser un ejercicio muy entretenido. Y bueno, por lo que me han dicho, por lo que me han comentado, hay personas que disfrutan de escuchar esto. Y sé que sí, porque yo mismo soy una persona que disfruto escuchando otros podcasts. Algunos que me parecen muy interesantes, por ejemplo, Charlas en un Pueblo Fantasma, del humorista chileno Edu Caroe junto al psicoanalista Manuel Ugalde. Por supuesto que también me gusta bastante reírme con los podcasts de Lucas y Socias, por ejemplo, los disfruto mucho, o las bacanas de Expertas en Nada, Paloma Salas y la Elisa Zulueta. Me he dado cuenta de que hay algo muy entretenido, muy rico en esta como compañía que te hacen estas voces cuando estás haciendo algo, cuando estás lavando loza, cuando estás pintando, cuando estás dibujando o estás ordenando tus materiales. No sé, de pronto yo hasta hago el aseo escuchando podcast y se vuelve una experiencia entretenida. Uno puede reírse, puede explayarse también de otras formas en la medida en la que estás haciendo esa acción. Así que, bueno, esa es una de las razones por las que sigo haciendo esto. Y que mis estudiantes también escuchen esto es súper significativo. Bien, el día de hoy vengo con preguntas sobre la educación. Yo no pensé estrictamente, no pensé cuando estudiaba que iba a terminar dedicándome a la pedagogía de lo que hago, de diseño. Y sin embargo aquí estoy y creo que es interesante mencionar que llegué como a esto más por una forma de hacer las cosas que por la intención de querer compartir conocimiento o enseñar. O sea, eso sí, por supuesto, pero fue una cosa que me di cuenta en el camino a través de una forma de hacer las cosas. Una forma mía de hablar, una forma en que la gente me escuchaba y una forma en la que yo podía generar sobre todo un acompañamiento, un aprendizaje, como plantearles de frente a mis estudiantes y compañeros de esa época que yo no sé muy bien las respuestas. Entonces, sigamos preguntándonos algo. Eso me ha permitido de alguna manera como reforzar una carrera que hay gente que le diría vocación a esto que estoy describiendo, pero que me nutre, me llena y me desafía también a mí a seguir aprendiendo. Así que de eso vamos a hablar hoy día. La verdad es que es un episodio creo que bastante entretenido, así que espero que lo puedas escuchar hasta el final. Hay preguntas sobre la pedagogía como real agente para la liberación de las personas y preguntas sobre el aula como un diálogo. Así que bien, esa es la introducción. Te invito a activar las notificaciones en Spotify o en la plataforma que estés escuchando. Agradecemos a nuestros amigos y amigas de Palta Lovers que siempre nos traen las paltitas más frescas, más verdecitas, los mejores aguacates de Santiago, he dicho. Te invito también a que puedas conocer mi perfil de Instagram, @nadiecl, donde puedes encontrar todos los reels de los Aesthetic Dato Palta y todas las novedades del podcast creativo Tierra de Nadie. Así que te dejo para que puedas acompañarme a pensar más allá de la función. Hace un tiempo, durante los exámenes finales, cuando estaba terminando el semestre de una asignatura que realicé hace un tiempo en la institución donde hago clases, recuerdo que tenía un estudiante llamado Tomás. Tomás dejó de asistir a las clases justo, diría yo, entre los meses de octubre
y noviembre. Entonces le perdí un poco el rastro y él ya venía con ciertos problemas, comentaba que, o me comentaba más bien a mí, que tenía como ciertos problemas en su casa, que le estaba costando llevar una vida como independiente aquí en la ciudad y al mismo tiempo enfocarse en los estudios. Y bueno, mi única observación hacia sus comentarios era decirle que contaba con mi apoyo y que por supuesto podía facilitarle, digámosle, los formatos o los plazos de entrega para que no afectara eso tanto en su rendimiento académico, entendiendo claro de que él realmente ya no podía cumplir con los plazos requeridos. Entonces recuerdo muy bien que desapareció después de haberle facilitado la opción de que entregaran una fecha, pero la manera de solucionar el tema para mí fue la siguiente, el siguiente tren de pensamiento. Le dije a Tomás: mira, me parece que tu situación no merita que yo te imponga una nueva fecha de entrega. Lo más probable es que si ya te costó llegar a esta instancia de entrega y no pudiste entregar lo que se solicitaba, sean por las razones que sean, me da la sensación de que ahora que estamos con la siguiente entrega, es difícil como sumarte otra entrega más. O sea, le pregunté: ¿de verdad quieres sostener ese peso? ¿De verdad quieres sostener esa responsabilidad? Porque le dije, está la opción de que no entregues simplemente el primer trabajo y avancemos de lleno en el siguiente, en el segundo, para que puedas obtener una buena calificación y no tengas que preocuparte por el primero, y no pasa nada, la verdad. Y recuerdo haberlo visto sonreír. Recuerdo que justo en ese momento en Tomás se esbozó una pequeña sonrisa. Nos despedimos amablemente, me agradeció y me dijo que me iba a entregar el trabajo lo antes posible. Yo le sugerí que se tomara un tiempo para pensarlo y después me diera la respuesta, pero justo mientras se despedía y se encaminaba hacia el otro lado, Tomás me dijo que me lo entregaría la próxima semana. Pasado el tiempo, Tomás desapareció, nunca lo volví a ver dentro del semestre en curso hasta el día final, los exámenes. Tenían que entregar su trabajo a las 8:30 de la mañana y como suelo tener, digámosle, esta empatía suficiente porque viví lo que significa llegar a esa sede también como estudiante, siempre les pongo un plazo de entrega un poco más flexible. Entonces el plazo final quedó de 8:30 hasta las 11:30 de la mañana. O sea, tenían todo ese lapsus de tiempo para llegar a entregar el examen. Y mientras iban llegando, entregaban sus archivos, exponían lo que tuvieran que exponer. Recuerdo que me llamó la atención la ausencia, por supuesto, de Tomás, porque claro, desapareció en el semestre y esperaba que tal vez pudiera llegar en esta última instancia que le permitía tal vez salvar el ramo, salvar la asignatura, y no llegó. Eran las 11:30 y no llegaba. Finalmente no lo vi pasar por esa puerta hasta que ya siendo cerca de las 12:30, convengamos en que tuve llamémosle la deferencia, creo que se dice cuando uno tiene un acto de buena voluntad. Tuve la deferencia de quedarme ahí revisando los exámenes justamente por si llegaba alguien más. Y no recibí ningún correo, así que aproveché simplemente ese tiempo para revisar los trabajos. Justo cuando estaba guardando mis cosas y ya me disponía a retirarme, aparece Tomás. La presencia de Tomás pudo haber sido algo que me descolocara tremendamente, o pudo haber sido algo que me causara enojo. ¿Cómo se te ocurre llegar hasta ahora? Podría haberle dado un sermón, por así decirlo. En cambio, lo vi muy afligido. Lo vi con una cara de... no sé cómo decirlo, ¿no? Tenía una cara de... tal vez le podría llamar angustia. Y frustración, mucha frustración, sí. No sé cómo se ve la frustración, pero eso fue lo que yo interpreté al ver esa mirada. Le invité a que pasáramos a la sala y que me explicara o que me diera a entender por qué estaba ahí. Y se sentó y estaba muy agotado. También lo noté como agitado. Probablemente venía corriendo. Tal vez algo le pasó en el camino. No lo sé. Y el trabajo que me presentó lo sacó de su mochila y lo dejó sobre la mesa para que yo lo mirara. Me dijo: profe, aquí está mi examen. Cuando dijo eso,
Muchas preguntas me visitaron porque me encontré ante la situación de estar pensando en las posibilidades, los protocolos, los pros y los contras de toda acción que tuviera y que yo tomara en ese momento. Por supuesto que entregar el examen final con 1 hora de retraso, sin haberse presentado los últimos 2 trabajos, parece ser un acto desesperado por llegar a la orilla, sin tal vez darse cuenta de que ya estaba mucho mar adentro, muy mar adentro. Así que, evaluando y considerando esa disposición del estudiante, me senté frente a él, lo miré a los ojos, revisé, lo miré, lo observé y le dije finalmente que su trabajo no se lo podía recibir. Insisto, tomé su trabajo lentamente, lo revisé página por página y era un formato, un librillo relativamente pequeño, 20 por 20 centímetros, tal vez unas 14 páginas probablemente. Era un formato bastante pequeño, entonces me fue fácil revisarlo y fue fácil también como encontrar una disposición, pero no encontrar las palabras para expresar lo que quería expresarle a Tomás. Lo miraba y frente a mí veía una persona que estaba con la cabeza baja, es decir, como un poco afligido y tal vez sintiendo vergüenza de lo que estaba entregando. Y cuando terminé de revisar el trabajo le dije, esto no te lo puedo recibir por 2 motivos. El primer motivo es que entregaste, por supuesto, 1 hora tarde del plazo máximo, que ya era bastante amplio, y el protocolo me indica que no debería recibirte este examen, que ya quedaste como ausente porque la lista se cerró a esa hora. Pero el segundo motivo me parece todavía más significativo. Y le expliqué que lo que estaba ante mis ojos era un plagio. Sí, Tomás había tomado imágenes de internet, textos de internet, los diagramó y los compuso en las páginas y los imprimió. Luego de imprimirlos, los compaginó y por supuesto con una corchetera lo dejó tal como un librillo ordenado, que no estaba muy prolijo tampoco, pero tenía eso ante mis ojos, tenía un plagio. Entonces, para mí fue muy importante declararle la relevancia de lo que había pasado. Le dije, no te recibo el examen porque simplemente merezcas reprobar o porque esto sea lo peor que tú puedes hacer. Lo miré y cuando le dije eso vi que sus ojos estaban llorosos. Tomás estaba comenzando a llorar. Así que guardé silencio un segundo, puse las 2 manos sobre la mesa y comencé a explicarle que si es que me permitía un feedback, una retroalimentación, a lo que asintió con la cabeza y le dije, mira, te voy a explicar lo que es un plagio, te voy a contar qué es lo que significa hacer un plagio, cuáles son las implicancias de eso, que de hecho constituye un delito, si lo habláramos en términos no académicos, aunque en términos académicos en ciertas instituciones sí es delito. Entonces está como por verse eso, pero no es eso lo que me interesa de todas formas. Lo que le dije fue, Tomás, lo que estás haciendo es nadar con desesperación porque tienes mucho miedo de ver qué es lo que pasa cuando te equivocas. Tienes demasiado miedo de ver lo que ocurre cuando algo está fuera de tu control, porque son las consecuencias de actos que tuviste. Tu ausencia en las clases y los problemas que están en tu vida probablemente no sean mucho más que un síntoma de algo mucho más profundo. Y cuando le dije a Tomás que lo que veía en él era miedo, se quebró llorando. Es decir, llegó a un punto de llanto porque aparentemente toqué alguna fibra, por así decirlo. Y bueno, me dispuse a guardar silencio y mirarlo con una mirada tranquila, obviamente, y tratando de decirle que no lo estaba incriminando y que me parece relevante poder revisar el material. Así que le pedí su examen, le pedí el trabajo para yo conservarlo, para estudiarlo, porque le dije que de todas formas quería revisarlo para poder darle una retroalimentación con más detalle. Me encantaría poder decir que
le di una charla motivacional y que pude motivarlo a salir de su zona de confort y que pude lograr que superar todas esas situaciones que estaba enfrentando. Si bien me encantaría decir eso, debo decir que la realidad es mucho más cruda y mucho más simple que eso. Tomás mintió. Tomás cometió un plagio y lo que yo quiero saber es ¿por qué plagió Tomás? ¿Por qué este estudiante toma esa actitud y decide desesperadamente durante todos esos pasos en los cuales, en cada uno de los cuales se pudo haber detenido a observar y decir que ¿por qué estoy haciendo esto? Y aún así llegó tarde, pero llegó probablemente habiéndose debatido si entrar o no entrar a la sala. ¿Qué motivos, qué voces lo condujeron en ese momento? Tomás plagió. ¿Por qué plagió Tomás? Las palabras mágicas no son por favor ni gracias. Las palabras mágicas son sí y no. El libro nunca está entero, la lección nunca acabada. El maestro siempre esconde bajo la manga un saber, es decir, una ignorancia del alumno. Estamos leyendo el libro El maestro ignorante del escritor francés Jacques Rancière. Creo que ya he hablado de este libro en otros capítulos, la verdad es que me gusta muchísimo, lo he estudiado bastante. Y quiero retomar un fragmento que de hecho publiqué en mi Instagram y lo compartí con las personas y las reacciones que recibió fueron bastante interesantes, que continúa con la segunda parte de lo que acabo de leer. El autor nos habla de esta distancia que existe entre un maestro y un estudiante. Esa distancia que está marcada muchas veces por un título o simplemente por el hecho de decir yo sé más que tú. O eso que tú ignoras lo vas a aprender el próximo año, lo vas a aprender después. Por eso me gusta cómo comienza ese párrafo. El libro nunca está entero, la lección nunca acabada. El maestro siempre esconde bajo su manga un saber, es decir, una ignorancia del alumno. Cuando el estudiante llega a un punto, cuando el estudiante llega a un lugar en particular y dice, bien, por fin aprendí esto, viene el maestro como figura de autoridad, ¿no? Nuevamente, y ¿qué hace? Arranca ese fragmento de felicidad, de logro, llamémosle, y le muestra este truco que tenía escondido, que es, bien, llegaste a un punto, ahora te toca ir al siguiente. Porque siempre va a haber una distancia entre tú y yo siempre sé algo que tú no sabes. Y eso es conflictivo muchas veces porque posiciona al maestro siempre como una autoridad, ¿no? Algo que te invita no solamente a un qué pensar, sino a un cómo pensar. Ese cómo pensar es tremendamente perverso, ¿no? Porque impone siempre que cuando yo logre algo, viene otra cosa que no vi, viene otra cosa que está más allá. Es decir, nunca voy a llegar a lograr ninguna meta. Después vamos a volver a la palabra perversión en este sentido, pero hay algo muy, muy terrible en esa estructura pedagógica, ¿no? Por eso hoy en día los métodos de aprendizaje suelen ser más activos. Que el estudiante, la estudiante, se haga cargo de su proceso de aprendizaje y se haga las preguntas sobre cómo aprender, qué aprender y cuándo aprenderlo. Bien, sigamos entonces con el texto. Comprendí tal cosa, dice el alumno satisfecho. Eso cree usted, le corrige el maestro. En realidad, hay ahí una dificultad que yo le ahorré por el momento. Se lo explicaremos cuando estemos en la lección correspondiente. ¿Y qué quiere decir tal cosa?, pregunta el alumno curioso. Podría decírselo, responde el maestro, pero eso sería prematuro, usted no lo comprendería. Se lo explicará el próximo año. Siempre habrá un trecho de ventaja entre el maestro y el alumno, el cual necesitará siempre, para llegar más lejos, otro maestro. Explicaciones suplementarias. Y aquí lo que nos está hablando Jacques Rancière es básicamente, nos revela el problema, pone en cuestión ese diálogo entre el estudiante y el maestro
donde el estudiante se pregunta por qué esto que aprendí no es válido o por qué no está completo todavía. Y ahí es cuando el maestro le dice: yo podría decírselo, sí, está bien, pero usted no está preparado para esto. Qué rabia me da cuando escucho este tipo de cosas y las veo muchas veces en el aula de clases. Hay una frase que he criticado varias veces y me encanta criticarla, que es esta cosa de: ustedes tienen que pensar afuera de la caja. Yo hago la asignatura de emprendimiento y es un poco así, o sea, el guión que tengo que recalcar se trata de eso. El estudiante es capaz de innovar y encontrar soluciones innovadoras y que pueda pensar de maneras diferentes. Entonces, cuando yo evalúo eso, cuando yo tengo que enfrentarme a una rúbrica para puntuar eso, tengo que asumir que hay unas formas de hacer las cosas que yo conozco y el estudiante desconoce. Cuando se dice este dicho terrible: tienes que pensar afuera de la caja, la crítica que hago siempre es: estás asumiendo que hay una caja afuera que tú estás viendo y el estudiante no. Como si no estuvieras tú tampoco adentro de una caja. Entonces es una invitación un poco, voy a inventar un término, ¿no? Un poco coachiana a la liberación. Y cuando digo coachiana me refiero del coach, que miente mucho, que se esfuerza siempre por decirle a las personas que pueden hacer absolutamente todo si es que utilizan determinadas fórmulas para hacerlo. Y el problema ahí no es menor, porque ¿qué pasa con la diferencia? ¿Qué pasa con quien no puede seguir esa fórmula o quien simplemente no está dispuesto o dispuesta a seguir esos mecanismos que el coaching ofrece? El coaching puede tener aspectos bastante positivos, sí, pero definitivamente de los textos que se afirman, la programación neurolingüística, que con tu lenguaje construyes realidad y por ende tienes que decretar tu disposición a aprender algo y así lo vas a aprender, no es tan cierto, porque ignora la realidad concreta en la que vive, en este caso el estudiante, la persona que está intentando formar algo. Por cualquier pequeño logro puede ser un tremendo logro si lo miras desde la perspectiva del ignorante, porque ser ignorante no está mal, lo importante es que tú seas consciente de la ignorancia, pero además que seas consciente de que esa misma ignorancia es la que te puede permitir liberarte. ¿Y por qué digo que la ignorancia es la libertad? Porque esa misma ignorancia es la que te permite decir con franqueza: esto no lo sé. Y cuando puedes decir eso es que te has emancipado de el saber. Cuando tú asumes saber algo, cuando tú estás demasiada segura de saber algo, estás reforzando, estás cristalizándote, estás impidiendo que fluyan ciertas cosas, que se agrieten ciertas cosas dentro tuyo. Y lo más probable es que ese saber cristalizado solamente podrá saberse a sí mismo, es decir, no puede escuchar, no puede permitir la diferencia, el roce con el otro. Sigo con el libro. Todo hombre que es enseñado no es más que medio hombre. No nos preguntamos si el señorito instruido, entre comillas, el maestro, sufre esta mutilación. El talento del sistema está en transformar la pérdida en beneficio. El señorito, el maestro, avanza, se le enseñó, por lo tanto, aprendió. Entonces ahora puede olvidar. Detrás de él se abre de nuevo el abismo de la ignorancia, pero ahí está lo maravilloso de la cosa. Esta ignorancia, a partir de ahora, es la de los otros. Que dice que este maestro, entonces, que ya aprendió las materias, ahora y supuestamente olvida cómo llegó hasta ese aprendizaje. Y por eso ese olvido es tan relevante, ¿no? Por eso ese olvido es la clave que hay que recordar. El maestro, este señorito, como lo dice irónicamente Rancière, simplemente nos dice que hay una persona que está obviando, que ya superó un proceso, que ya olvidó eso porque él ya está en otro nivel. Y ahora que avanzó, se permite a sí mismo mirar a los otros con condescendencia, diciéndoles: bueno, ahora eso que yo ya pasé
es lo que a ustedes les toca superar, es lo que ahora a ustedes les toca vivir. Entonces ahí hay un problema fundamental de la pedagogía. El que yo haya olvidado, el que yo haya superado algo, por ende lo olvidé, me permite a mí establecer en ustedes, otros, la ignorancia. Ahora son ustedes a quienes les toca superar eso. Lo que ha olvidado, lo ha superado. Sigo con la lectura. Ya no está este maestro para deletrear y repetir como las inteligencias groseras y los alumnos más pequeños de la clase infantil. Cuanto más inteligente se vuelve, más puede observar desde arriba a aquellos que ha sobrepasado, a aquellos que permanecen en la antecámara del conocimiento, delante del libro mudo, a los que repiten porque no son bastante inteligentes para comprender. He aquí el genio de los explicadores. Atan al ser que han inferiorizado al país del atontamiento con el lazo más sólido, la conciencia de su superioridad. ¡Boom! Y deja caer el micrófono Jacques Rancière. Hasta ahí la lectura, pero cerremos este bloque con el aprendizaje, ¿no? Hay algo en el otro que siempre no está terminado. Y yo, como ser maestro, ser que sabe supuestamente algo que tú no, tengo el poder, tengo la potestad de mirarte y decirte, tú no estás a mi nivel, a ti te falta superar todo esto. Nuevamente, insisto con el problema fundamental. Decir cualquiera de esas cosas, decir todas esas ideas, es ignorar que la persona que está al frente tuyo posee una realidad, unos conocimientos, una inteligencia y un poder que tú no estás viendo y que no estás conociendo porque estás asumiendo que tú sabes algo que esa persona no. Estás asumiendo tu propia subjetividad, pero sin querer asumir también la subjetividad del otro. ¿Cómo entonces puedo enseñar lo que no he aprendido todavía? E incluso, ¿cómo sé yo si aprendí efectivamente algo? El otro día estaba almorzando un exquisito ceviche de palta con mango y recordé con mucha nostalgia las gráficas del Windows Media Player, el sistema operativo Windows 7 e incluso los teléfonos Sony Ericsson. Así que en el Aesthetic Dato Palta del día de hoy te cuento sobre la tendencia Frutiger Aero, también conocida como Web 2.0 Gloss o el brillo de la Web 2.0. Es todo un sistema gráfico que se compone de brillos, destellos, burbujas, colores también que recuerdan al cielo y la naturaleza, en constante combinación con el avance tecnológico de la época. Entre el 2004 al 2008 tiene su apogeo y está presente en los sistemas operativos de Windows XP, llegando incluso hasta Windows Vista. Estos botones que parecen burbujas y que tienen algunos brillos y destellos permiten darle una materialidad, como si fuese físico, como si fuese una burbuja que yo puedo reventar. Y ese estilo y esa construcción visual se relaciona con el estilo del esquiomorfismo, que es básicamente cuando una aplicación móvil se parecía al objeto que intenta representar o emular. Es decir, un ecualizador gráfico se iba a parecer mucho a unas perillas y los switches que tienen los dispositivos análogos como una radio. Ejemplos en la cultura popular hay muchos. El primer sistema operativo del iPhone, las aplicaciones de calculadoras de los smartphones, el diseño de Eva, la personaje robot de la película WALL-E, la interfaz de la consola Nintendo Wii, los botones y los reproductores de música de Sony Ericsson, incluyendo también su propio logotipo, y los miles de fondos de pantalla que estaban disponibles en el sistema operativo Windows 7. Delfines, agua y burbujas. Frutiger Aero es una celebración vibrante y colorida del futuro que imaginábamos en el movimiento del Y2K, es decir, la oda a los 2000. ¿Conocías esta tendencia? Así que ya lo sabes, si te preguntan, di que conociste Frutiger Aero comiendo paltita en el podcast creativo Tierra de Nadie. Las escuelas
son perversas y contrarias a la creatividad. Sí, sé que estoy diciendo algo que puede sonar bastante polémico, pero voy a argumentar mi punto. Cuando aprendes algo de pedagogía, conoces en primera instancia las famosas taxonomías. La taxonomía, a grandes rasgos, no solamente en la pedagogía, se define como una ciencia que se trata de las maneras en las que se organizan y se clasifican elementos. En una definición dice los principios, métodos y fines de la clasificación, normalmente científica. Por ejemplo, está la taxonomía de los insectos. Y en eso se van jerarquizando, se van elaborando órdenes para finalmente establecer un sistema. En la pedagogía, aunque tú no lo creas, existe también una taxonomía. La famosa taxonomía de Bloom. Benjamin Bloom fue el que fundó este marco teórico que está orientado a completar metas educativas. Este modelo, Bloom lo desarrolló entre 1950 y 1956. Tenemos como base la gran época de las pirámides, como le llamo yo, porque posterior a la Segunda Guerra Mundial aparecen personajes, por ejemplo, como Maslow, que establece la pirámide de las necesidades humanas. Aparece también el concepto de la pirámide económica y aparece también la pirámide del aprendizaje, en este caso de Bloom. Entonces, hay que poner orden a un mundo que está desordenado, a un mundo que perdió el norte, que no sabe hacia dónde ir debido a la guerra. Y en este periodo, Bloom establece 3 dominios del aprendizaje. El primero es el cognitivo, llamémosle el aprendizaje mental. El segundo es el afectivo, donde entran a jugar las emociones. Y el tercero es el psicomotor, donde aparece el movimiento o la realidad física. Entonces, para este modelo, Bloom establece las, llamémosle, formas de pensar. Y en estas formas de pensar están las del orden superior y las de orden inferior. En las de orden inferior está todo lo que es conocimiento, saber una cosa. Lo segundo es comprender las cosas, que tiene que ver con asociarlas, integrarlas. El tercer aspecto es la aplicación, cuando yo ejecuto una tarea. El cuarto punto es el análisis, cuando yo puedo reflexionar sobre algo. El quinto punto es la síntesis, cuando yo puedo tomar todo eso que he aprendido y llevarlo para un orden explicatorio o redactar una idea en breve, por así decirlo. Y el último punto es la evaluación, cuando yo puedo decir si algo, en base a todos esos otros 6 puntos que superé, está bien hecho o está mal hecho. Eso es bastante interesante, apoya mucho la labor de enseñar cuando entendemos que hay distintos ejercicios, distintas dinámicas o lo que se llama la didáctica para ser aplicadas en diferentes momentos. Este sistema de categorización del pensamiento y el aprendizaje es ya bastante antiguo. Al día de hoy, que estoy grabando esto en el 2023, cumple 67 años, es decir, harto tiempo. Sin embargo, en 2001 aparece una modificación de este pensamiento, y es que Anderson y Krathwohl en 2001 generan la nueva taxonomía, ahora desarrollada no en base a sustantivos como era la anterior, sino que ahora en verbos. Donde antes la base de la pirámide era el conocimiento, ahora es el conocer. Donde la segunda base, por así decirlo, de la pirámide era comprensión, ahora es comprender. El tercero, aplicación, ahora es aplicar. Y el cuarto, que era análisis, ahora es analizar. ¿Cuál es la ventaja que tiene este modelo? Por supuesto que permite elaborar frases, elaborar mecanismos para la clase. El estudiante debe comprender el contenido. Esta actividad tiene como fin que el estudiante pueda asociar. Entonces, comenzar con los verbos es un muy buen trabajo pedagógico, porque están en infinitivo, es decir, es algo que hay que hacer. Entonces, tenemos la nueva taxonomía: conocer, comprender, aplicar, analizar. Ahí van las 4 primeras. Y aquí hay un cambio. El que antes era síntesis,
se cambia y se transforma de síntesis a evaluar. Es decir, el primero que estaba antes en la pirámide, el que era el punto más alto, era la evaluación, ahora está en el segundo lugar más alto y se llama evaluar. Y el proceso último, que podríamos suponer que es la síntesis que se cambia de lugar, no, se transforma. La síntesis pasa a llamarse el proceso de crear. Entonces, recapitulemos. Las 6 habilidades para aprender, o habilidades del pensamiento actuales del 2001, son conocer, comprender, aplicar, analizar, evaluar y crear. Crear en este sentido tiene un lugar más alto que evaluar, y eso es bastante interesante. Es decir, yo puedo generar evaluaciones sobre algo sin necesariamente crear lo mismo. Ahí aparece algo que para mí tiene mucha significancia, ¿no? Que es el poder del pensamiento crítico por sobre el pensamiento creativo. Un crítico de cine, una persona que trabaja como, no sé, una periodista que es crítica de libros, no tiene que necesariamente poder crear algo para poder validarse. Y eso me parece tremendamente significativo. Cuando antes yo tendría que haber dicho, es que si tú no has escrito nunca un libro, ¿cómo vas a evaluarlo? Justamente aquí aparece ese contrapunto. Yo puedo evaluarlo y luego puedo crearlo. Ahora, esto no se detiene ahí, porque eso fue el 2001, han pasado ya 22 años de ese momento. Así que aparece una última actualización que la desarrolla Andrew Schwartz y la desarrolla entre el 2007 y el 2008, que se llama la taxonomía de Bloom para la era digital. En esta taxonomía nueva cambian algunas palabras, pero siguen siendo básicamente los mismos elementos. Recordar, donde antes era conocer, ahora es recordar, comprender, aplicar, analizar, evaluar y crear. El recordar es el único gran cambio. Y justamente bien asociado a esta transformación digital en cuanto los dispositivos se comienzan a conectar a internet. Ya no simplemente yo puedo conocer las cosas, sino que hay una relevancia en el poder recordar o saber cómo llegar a ciertos puntos navegando, por ejemplo, por Wikipedia. Entonces la taxonomía de Bloom en la era digital está muy orientada a eso, a las habilidades de pensamiento en torno a el pensamiento en la sociedad tecnologizada y conectada. Sin embargo, eso es del 2008. Aparece una nueva en el 2013, ya son 10 años de diferencia, va a ser la más actualizada, donde la especialista en educación y tecnología Kathy Schrock asoció la taxonomía de Bloom con el modelo SAMR, desarrollado por el profesor Rubén Puentedura. El modelo SAMR básicamente es sustitución, ampliación, modificación y redefinición. Esto significa entonces que, el aporte que hace Kathy Schrock es poder asociar la matriz de Bloom a los parámetros de sustitución, ampliación, modificación y redefinición, pero a través exclusivamente de las tecnologías digitales. Y esto podrá seguir actualizándose en el tiempo a medida en la que aparezcan nuevas formas de interacción. Pero a nivel simple, en la parte baja, donde está la sustitución, es poder recordar, poder guardar, por ejemplo, mis pensamientos en un bloc de notas digital. Reemplaza el cuaderno. Pero también puedo guardar ahora otras cosas que son formatos que antes no podía guardar, como sitios web. Puedo hacer bookmarks, puedo generar listas con elementos que pueda guardar, por ende recordarlos. Luego, en el nivel superior, tenemos aplicar y comprender asociado a la ampliación. Y ahí tiene que ver con ampliar el conocimiento y expandir la experiencia educativa incluso. Para eso tenemos aplicaciones como Google Earth o Google Maps. También tenemos todas las aplicaciones de realidad aumentada o de Google Drive que me permiten almacenar información y poder transmitirla, poder ampliarla. Y así con los siguientes niveles, es decir, Kathy lo que hace es asociar las tecnologías con las habilidades de aprendizaje. No voy a profundizar más en ellas porque puede resultar un poco agobiante. Bien, todo eso que dije suena un poco enredado y suena muy bonito. La verdad es que sería precioso poder aplicarlo en un aula de clases real. Pero la realidad es que no es tan así. No sé si has escuchado también estas antiguas visiones
de que para aprender una persona tiene como distintos tipos de inteligencia y que yo supuestamente estoy mucho más orientado o orientada a un tipo de inteligencia en particular. En 1984, Kolff propone el modelo de aprendizaje en 4 parámetros. 1. La experiencia concreta. 2. La observación reflexiva. 3. La conceptualización abstracta. Y 4. La experimentación activa. Generando 4 perfiles distintos de pensamiento: el divergente, el asimilador, el convergente y el acomodador. A su vez, en 1988, Bandler y Grinder generan la idea de la programación neurolingüística, o asociada también a la sigla VAC, que significa visual, acústico y kinestésico, donde proponen que cada estudiante va a percibir mejor el aprendizaje y lo va a integrar de mejor manera si se lo entrego en alguno de esos formatos en particular, lo que generaría un aula totalmente diversa pero a la vez segregada, así que ahí tenemos un primer problema para esto. Y cerca de los mismos años, en el 1986, Peter Honey y Alan Mumford proponen que hay 4 estilos de aprendizaje finalmente, donde está el personaje activo, reflexivo, teórico y pragmático. Es decir, yo puedo ser una persona más activa, puedo reflexionar más, puedo aprender por medio de la teoría o aprender a través del hacer. Si te fijas, el problema que tienen todas estas ramificaciones de estilo de aprendizaje o clasificaciones es que proponen fórmulas para poder aprender mejor supuestamente. Y es ahí donde entran las principales dudas. Estos neuromitos aparecen hoy en día como desmontados por diversos estudios. Por ejemplo, Kratzig y Arbuthnot en el 2006 desmontaron completamente estos mitos al hacer un estudio completo donde se evidenció que los estudiantes, al verse expuestos a estilos de aprendizaje según el estilo que requería la persona, no tenía ningún tipo de incidencia en sus resultados finales. Bachelor también en el 2008 reveló que no existía ninguna ventaja extra de un estilo de aprendizaje por sobre otros. Por ejemplo, para aprender un concepto no basta con usar solo una imagen, sino que hay que generar una integración entre todos los modelos distintos. Sobre esto, Ferreira en el año 2018 confirma entonces que el cerebro asigna una gran importancia a la adquisición de información en modalidades diversas. ¿Cuáles son las conclusiones de todo esto? De que sí, hay maneras de llegar al aprendizaje a través de canales más rápidos, pero eso no garantiza necesariamente la profundidad ni la integración del aprendizaje mismo. Un cerebro que está estimulado de diversas maneras y que está conectado al acto emotivo es un cerebro que probablemente va a estar más dispuesto al aprendizaje. Pero el solo hecho de utilizar herramientas visuales, auditivas, kinésicas o separar el cerebro en estos dos hemisferios, donde uno es más analítico y otro es más creativo, aparte de ser un mito, no genera ninguna variación significativa en la integración del aprendizaje. Hace unos días estuve de viaje por el campo de mi país, Chile, y me enfrenté a diversas conversaciones con personajes también diversos. Diversos en tanto son muy diferentes a mí y hacen cosas diferentes a las que yo hago habitualmente. Me encontré a mí mismo celebrando con vino en una fonda, actividad que no realizaba probablemente desde mi infancia. Y tuve esta pequeña revelación en donde lo importante para cualquier proceso de aprendizaje tiene que ser dejar de hablar sobre el otro y comenzar a hablar con el otro. Es decir, de nada sirven tener todas estas taxonomías y todos estos textos si no estoy prestando atención a la persona con la que estoy hablando. No sirve de tanto describir al otro como sentarme a conversar con el otro. Y para conversar con el otro es importante que yo acepte que estoy en igualdad de condiciones y no tengo yo un as bajo la manga guardado con el cual le voy a decir al otro, mira, esto tú no lo sabías. Emocionarnos, alegrarnos, incluso enojarnos, puede ser una de las vías más propicias para el aprendizaje.
El maestro entonces, ya rompiendo su coraza cristalizada, puede mostrarse como un ser humano sintiente también ante el estudiante. Y juntos, en sincronía, podrán abrir la posibilidad de aprender nuevas cosas, profundizar conocimientos y, en síntesis, crear una experiencia educativa. Estás escuchando Tierra de Nadie, un podcast creativo. Sientes lo mismo que yo, estando aquí. Te miro y sé que es real, sincronicidad. Se vuelve algo más, ¿qué importa ya? Si hoy contigo encontré sincronicidad. Ven, te voy a dar todo de mí hasta desaparecer contigo al amanecer. Quédate acá, prende esta luz y que no se apague más contigo al amanecer. Ya sé, mañana te vas, voy a estar bien. Dejar que el viento nos lleve hacia otro lugar. Luego de ver a mi estudiante Tomás llorando frente a mí y pudiendo establecer con él un momento de silencio y de profunda emoción, como dije anteriormente, tal vez no tuve las mejores palabras y tal vez mi propia emocionalidad no me permitió avanzar de la manera que hoy en retrospectiva me hubiese gustado avanzar. Sin embargo, creo que algo pasó. ¿Y qué es lo que sucedió? Vi la emoción en los ojos de una persona que antes tenía miedo. Antes tenía miedo de fracasar, antes tenía miedo de sacarse una nota, como le decimos acá en Chile, un rojo, a el momento en el cual repruebas una calificación. El miedo de una persona que por ningún motivo quería volver a cursar esa asignatura. Y en conjunto, también al yo emocionarme con la situación y poder expresarle que eso me provocaba también angustia y frustración por no haber podido apoyarlo desde antes,
Con mucho respeto me puse de pie, bordeé la mesa y en un simple gesto humano de mi parte toqué su hombro derecho con mi mano, lo miré a los ojos y le dije: tranquilo, no pasa nada, esto va a pasar y probablemente será una anécdota más en tu vida. Lo importante es que hoy ya sabes que esta no es la manera en la que tú quieres llegar a un final de semestre. Le pregunté: ¿es entre estas lágrimas, entre este miedo, entre esta frustración que quisieras aprobar una asignatura y por ende finalizar el semestre? ¿O prefieres tomarte este proceso que es tan tuyo como una experiencia de aprendizaje propia, donde puedes finalmente decir en voz alta: no logré algo que quería, pero ahora sé cómo puedo lograrlo y cómo puedo sentirme al respecto? Incluso le dije: ahora sabes cómo te quieres sentir cuando finalice un semestre. Tomás se levantó de su asiento, me miró erguido de frente y me dio las gracias, y sin decir más se marchó. No sé si lo habré hecho bien, no sé si había alguna otra mejor manera de llevar a cabo esa situación. Finalmente no le recibí el examen, el estudiante reprobó la asignatura con una calificación debajo de 4 y por ende tuvo que volver a cursar la asignatura el año siguiente. No sé si lo hice bien porque en el momento no se sintió tan bien. Mirando en retrospectiva, sí, hay cosas que se pudieron hacer mejor, pero definitivamente en algo creo que le aportó. Dije hace un rato que las escuelas son perversas, y así lo creo todavía, y que incluso delimitan y van en detrimento de la creatividad. Voy a parafrasear al filósofo esloveno Slavoj Žižek cuando dice que el cine es el más perverso de todas las artes, porque no solamente te enseña qué cosas deberías desear una pareja, la felicidad, superpoderes, etc., sino que, dice Žižek, que el cine te enseña cómo desear, te muestra que hay un sufrimiento, que hay un antagonismo, que hay un camino, una renuncia del placer para poder llegar a superar tus metas. Voy a parafrasearlo entonces en palabras de Nadie y Žižek: las escuelas son perversas. No solo te enseñan qué cosas tienes que aprender, sino que también cómo tienes que aprenderlas. Que te tienes que esforzar, que tienes que fracasar, que tienes que sufrir, que tienes que no dormir, que tienes que ser superior que la competencia, que tienes que poder innovar y cuestionar las formas tradicionales y que tienes que poder salir de esa caja que supuestamente existe. Las escuelas son perversas porque encierran en sí mismo esa caja de la cual se supone que el estudiante debe salir, pero en la misma caja encierran al maestro, al estudiante y, lo que es peor todavía, a toda potencia de creación de algo nuevo. Francamente, no creo que haya esfuerzo humano dentro de un aula de clases que pueda hacer valer el tiempo que pasa una persona sentada entre una silla y una mesa escuchando a un otro durante 4 a 5 años, que repite desde su autoridad y repite desde su conocimiento: tú hoy no sabes nada, y aunque mañana lo sepas, sabrás que hay algo nuevo que ya no sabes. ¿O será que sí existe esperanza adentro del aula de clases? Si entendemos al grupo curso como un equipo de personas que puede hablar y se puede emocionar en conjunto al maestro también dispuesto a emocionarse, podemos hablar del curso y el aula como un diálogo, como un intercambio de uno con el otro, donde tu experiencia aporta a que el otro tome conciencia de que no lo sabe todo y que su saber, su ego no está cristalizado. Solo en el diálogo encontraremos la emancipación,
la liberación. ¿Aprendiste algo nuevo? ¿Te gustó este episodio? Por favor, compártelo en tus redes sociales y etiquétame en mi Instagram @nadie.cl y podemos seguir conversando sobre este tema y tantos otros más. Y por cierto, el nombre del estudiante lo cambié, nunca se llamó Tomás. La historia es verdadera, pero no puedo exponer a las personas sin su consentimiento, por supuesto. La canción que escuchaste se llama Sincronicidad y es de la artista chilena Felicia Morales, en conjunto al artista chileno también, Francisco Victoria. Vaya un abrazo y agradecimientos para Felicia Morales. Sincronicidad en sintonía con la sincronicidad que debiese existir entre la emoción del estudiante y el maestro para poder dejar de asumir que tenemos las respuestas para todo. Esto fue Tierra de Nadie, un podcast creativo donde te ayudo a pensar más allá de la función.